Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Raya Vargas y el día de hoy vamos a ver el módulo 2 de la UCA de Introducción a la Economía. Bueno, antes de pasar a los temas y como les comenté, vamos a hacer un ejercicio, pero antes vamos a revisar en lo que es el plan de trabajo del módulo 2. El módulo 2 se llama Evolución del Pensamiento Económico y los temas son la evolución del pensamiento económico y su marco histórico, las escuelas económicas, el origen de la economía como una ciencia, la aparición de la economía capitalista. Bueno, para el caso de la tarea auténtica es necesario que ustedes realicen una infografía. Las indicaciones son que, bueno, primero necesitan leer el contenido del módulo 2, después lo puse con amarillo para que ustedes lo tengan muy presente. Busca información adicional en fuentes confiables. ¿Ok? Siempre les pido que busquen información adicional porque de esta manera ustedes están reforzando lo que están revisando en el contenido de la plataforma. Entonces, sí es muy importante que busquen. Les he recomendado algunos libros, les he recomendado algunas ligas, unas páginas. Entonces, bueno, y también ya les recomendé unos videos para que ustedes, por favor, busquen información adicional, en este caso sobre lo que son las escuelas de la economía y para que lo puedan aplicar. Dice aquí, revisa el caso Dulces Deliciosos Familiares S.A. y a partir de este caso específico resuelve los siguientes planteamientos. Es importante conocer las corrientes económicas actuales. ¿Cómo impactan las corrientes económicas en la acción de una empresa? ¿Qué relevancia tiene para la empresa comprender la realidad económica, su evolución y la actividad en el actuar cotidiano de una empresa? ¿Me apoyan, por favor, con apagar su micrófono? Por favor. ¿Quién tiene habilitado su micrófono? No, ¿quién es admin? ¿Me apoyas con tu micrófono, por favor? Bueno, continuamos. Conocer, bueno, elabora una infografía, la cual debes de contener la corriente económica que impacta en las decisiones de una empresa, la de sus acreedores y su importancia en la economía. Recuerda que la exposición de la infografía es para presentar a los inversionistas que no saben de economía y tú como parte de la administración de una empresa les explicarás la importancia de la economía en la empresa en la que han invertido. Para tu infografía puedes usar las siguientes aplicaciones en internet u otra que tú prefieras. Puede ser Canva, puede ser PicMonkey o puede ser PictoChart. Recuerda utilizar el formato APA para las citas y las referencias. La introducción es la presentación de tu exposición. El desarrollo es el producto de tu infografía y las conclusiones es cuando das respuesta a las preguntas generadoras antes planteadas, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que tienen que hacer en esta primera actividad? Si es así, por favor, levanten la mano. ¿Tienen alguna duda? Ok, Mari dice que no. No Martín, me ok. Carlos, muchas gracias. Ok. Bueno, ya todos revisaron el contenido del módulo 2. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya tuvieron oportunidad de revisarlo? Sí, un poco, profesora. Ok, gracias, Brenda. Ok, Martín dice que todavía no. Ok, bueno, todavía tienen algo de tiempo. Las actividades se entregan del periodo del 8 al 18 de octubre, ¿ok? Para que, bueno, lo tengan en cuenta. El día de hoy estamos a día 11, todavía tienen tiempo suficiente, pero acuérdense que no solamente tienen que revisar el módulo 2, tienen que buscar información adicional, ¿ok? Y para la evaluación dice, revisa el contenido del módulo 2, esto les da una puntuación de 10 puntos o del 10% de la calificación. Investiga y revisa las fuentes adicionales, les da otro 10%. Lleva a cabo la infografía conforme a las indicaciones, les da 50. Y luego dice, incluye la introducción y las conclusiones, les da 20.
y el uso correcto de redacción, ortografía y norma APA séptima edición en citas y referencias les da 10 puntos más. Entonces, para un total de 100 puntos en esta primera actividad. Como les digo, sí es muy importante que ustedes puedan buscar información en fuentes adicionales, ¿ok? No te preocupes, Anel. Bueno, continuamos con la presentación de esta actividad. Bueno, como ya saben, tienen que guardarlo en PowerPoint y subirlo a la plataforma, ¿ok? Bueno, para la parte del foro, para el foro dice, lee detenidamente el contenido del módulo 2, busca información adicional en fuentes confiables y, bueno, las principales escuelas económicas revisa el video, las principales escuelas económicas de AL 3D, bueno, aquí está la liga. En tu primera intervención, comparte las respuestas con un mínimo de 16 renglones a los siguientes planteamientos. Dice, ¿las escuelas y corrientes económicas son importantes tenerlas en cuenta en el quehacer de una empresa? ¿Qué corriente económica influye actualmente? ¿Consideras importante el conocimiento económico que evolucione? ¿Cómo se aplicarían estas corrientes en el actuar de la empresa? En una segunda intervención, retroalimenta la aportación de dos de tus compañeros con argumentos amplios, sólidos y claros. Es importante que tus aportaciones sean de calidad, ya que la calificación de esta actividad depende de ello. Bueno, estamos hablando de que son 4 preguntas y estamos hablando de que por lo menos sean 16 renglones entre las 4 preguntas. Entonces, pues la verdad, bueno, estamos hablando de un promedio de 4 renglones para cada una. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes puedan usar los conceptos de cada una de las escuelas. ¿Qué corriente consideran que influye actualmente? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo la van a aplicar? Entonces, el, que tengan claro los conocimientos relacionados con las escuelas. Bueno, aquí, bueno, por la parte de la evaluación dice revisar el contenido, nuevamente 10%, buscar información adicional, otro 10%, responder a las preguntas son 30, y bueno, cuando ustedes argumentan de manera amplia y sólida, son 20 puntos más. Además de que si usan un lenguaje cordial, con sus compañeros un 10%, lo que nos da un 80% de la calificación final, por lo que corresponde a la aportación. Y un 20% más en las aportaciones, perdón, en los comentarios, 10% cada uno de los comentarios, ¿ok? Y bueno, nuevamente les recuerdo que tienen del 8 al 18 de octubre para cumplir con esta actividad. Bueno, antes de pasar a lo del video, vamos a ver, tenemos un ejercicio. Hasta ahorita, bueno, ustedes son 10. Los que quieran participar, aquí no es obligatorio que participen. Si ustedes participan, pueden obtener 5 puntos en la tarea correspondiente al módulo 2. ¿Ok? ¿De qué se trata esta actividad? Ustedes solamente van a hacer una diapositiva, no más. En una sola diapositiva, ustedes van a presentar, ustedes escogen qué escuela quieren presentar. Tenemos la escuela de Salamanca, la del mercantilismo, fisiocracia, la escuela clásica, la escuela neoclásica, el marxismo, el keynesianismo, la escuela de Chicago, la economía institucional y el neoliberalismo. Ustedes escogen una de estas escuelas y de esta escuela van a presentar quiénes son los autores, qué autores corresponden a esta escuela, en qué periodo estuvo vigente o en qué periodo hicieron aportaciones estas escuelas y cuál es la aportación de estas escuelas a la economía, qué fue lo que dijeron, qué conceptos definieron, qué teoría, o sea, qué fue lo que ellos definieron y qué es una aportación para la economía. Como les digo, bueno, solamente serían estos conceptos, autores, periodo y aportaciones. Ustedes escogen la escuela, solamente una diapositiva, no la saturen de información, presenten lo que sea más relevante y ustedes lo pueden exponer, ¿ok? ¿Tienen alguna duda para esta actividad? No, maestra. Ok, gracias, Carlos. Ok. Bueno, son las 7. Ahorita, sí, es ahorita. Por eso les digo que solamente es una diapositiva. Ustedes escogen una escuela, ustedes buscan información.
hacen su diapositiva, nombre de la escuela, qué autores, en qué periodo y cuáles son las aportaciones. No tienen que echarse un rollo demasiado largo, solamente esos tres, autores, en qué periodo y qué aportaciones, ¿ok? Con eso tenemos más que suficiente y ya con eso podemos ir resolviendo lo que sería la parte de lo de la infografía para que ustedes vean cómo lo tienen que hacer, de qué manera lo pueden resolver y qué conceptos podrían utilizar ustedes en la infografía. ¿Ok? Son 7:18, bueno, si fue 7:20, 7:35, ¿ok? 7:35 para que ustedes empiecen a presentar. Si terminan antes, me avisen, yo aquí voy a estar. Y si tienen alguna duda, igual me dicen. Ok, voy a dejar apagada mi cámara y mi micrófono, pero les digo, aquí estoy. Y nuevamente les comparto la liga para que por favor me apoyen con el registro de su asistencia. Esa es la liga. Y ahí está la información para que me apoyen con el registro de su asistencia. Está en el chat. Ahora, voy a cambiar de diapositiva. En esta página que se llama Economipedia, allí pueden ustedes buscar, se refiere mucho a cuestiones económicas. En esa de Economipedia, o como les decía yo, en Gestiópolis, también tiene mucho de cuestiones económicas. Pueden buscar en cualquiera de esas dos, que como les digo, se dedican a temas de cuestiones económicas. Y bueno, si ustedes conocen alguna otra, la pueden compartir en el chat para que sus compañeros también la consulten, ¿ok? Bueno, como les dije, son 7:20, tenemos hasta las 7:35. Si tienen alguna duda, bueno, pues me avisan.
¿Ya todos se registraron en la lista de asistencia? Ok, muchas gracias. Maestra, perdón la pregunta. Dime, Carlos. ¿Lo tenemos que subir en el chat la información? No, ustedes la van a presentar en cuanto ya me digan, yo les habilito bueno, para que ustedes puedan presentar en pantalla. ¿Ya terminaste? Bueno, sí, me falta nomás detallar algo y ya. Ok, Muchas gracias, maestra. no, a la orden.
Bueno, Sí, Carlos. bueno, yo ya tengo algo, un concepto de la escuela clásica o liberal. Sí. ¿Vas a exponer entonces? Sí, maestro, un Claro que sí, momento. permíteme un segundito. Listo, ya tienes habilitado el compartir pantalla. Voy a cerrar Mm, mi micrófono para que tú puedas exponer. Compartir pantalla. Ay, espérame, maestro, porque nunca he compartido pantalla. No te preocupes, mira, bueno, en la parte de abajo hay una flechita verde que dice compartir. Ah, ya. Y ahí le das clic y debes de tener abierto tu documento, y ya le das compartir y te muestra las opciones que tienes para compartir y tienes que darle clic en tu documento en este caso de PowerPoint. Ay, no. Bueno, lo que chequé fue que es la escuela clásica o liberal es una corriente de pensamientos económicos encabezados por Adam Smith, Ricardo, Tomás Malthus y John Stuart Mill, que define que los intereses egoístas de cada individuo y la libre competencia determinan el sistema de precios ideales. La escuela clásica cree en el libre mercado como el sistema más eficaz de asignación de recursos escasos, atribuyéndole cierto paralelismo en el funcionamiento de la naturaleza. En su origen, la escuela clásica contrastó con el mercantilismo que fuertemente intervenciona. En las aportaciones, todo define que la propiedad privada, la vigencia de la libertad de los mercados y la creían, como decía Stuart Smith, que solo a través de principios de la competencia tiene la economía política una pretensión de ser ciencia. Compartían la desconfianza de Smith hacia los gobiernos y en su fe ciega en el poder del egoísmo individual y del mercado libre, la famosa mano invisible que hacía posible el bienestar social de alcanzar medidas de la búsqueda individual de intereses personales. Smith tuvo que analizar el funcionamiento del sistema de libre empresa en una economía de mercados con libre juegos de oferta y demanda. Cada individuo de los muchos que participan en el proceso productivo y del comercio tiene una influencia nula sobre el proceso de fijación de los precios. Se basa en el liberalismo económico, define de no intervención del Estado en la actividad económica, limitando sus funciones a la protección de la propiedad privada. Y libre mercado considera que el sistema más eficaz de asignar recursos escasos, compartiéndolo con el funcionamiento de la naturaleza. El periodo que está abarcando es en el siglo XVIII al siglo XIX. Bueno, es todo lo que tengo, maestro. Ok, Carlos, muchas gracias. Déjalo ahorita en pantalla, por favor. Bueno, Carlos nos habla de la escuela clásica. En este caso, los principales autores son Adam Smith, David Ricardo, Tomás Malthus y John Stuart Mill. Bueno, ellos son los principales autores que participan en esta escuela clásica y ellos defienden lo que es la libre competencia. Acuérdense que la clase pasada hablábamos de lo que es la ley de la oferta y la demanda y hablábamos del mercado, ¿ok? El mercado es este lugar físico o virtual en donde se lleva a cabo el intercambio de bienes o servicios. Ujú. Hablábamos de lo que pasa cuando la oferta crece o cuando disminuye o cuando la demanda aumenta o cuando la demanda disminuye, ¿ok? En estos casos hay movimientos y hay productos en nuestro país, por ejemplo, o en otros países, hay productos o servicios que de alguna manera están controlados. Por ejemplo, en nuestro país está controlado el precio de la gasolina, ¿ok? Ese es un precio que lo controla el gobierno. Ujú. Pero, ¿qué es lo que señalaban estos autores? ¿Qué es lo que señalaba, por ejemplo, Adam Smith?
Pues ellos decían que lo importante para la economía no era que hubiera una intervención del Estado, una intervención del gobierno. No es necesario que el gobierno esté determinando los precios o interviniendo para controlar la oferta o para controlar la demanda. Ellos dicen, no, que tiene que ser como se dé así, o sea, como se dé la oferta entre particulares, entre usuarios, como se dé entre las empresas, entre quienes producen y quienes compran. ¿No? Así es como debe de ser. Eso es lo que dice esta escuela, ¿ok? Es lo que ellos dicen. No debe de haber intervención del gobierno, tiene que darse la libre oferta, la libre demanda. Y lo señalan aquí muy claramente, lo dice aquí. Considera que el sistema más eficiente para asignar recursos escasos comparándolo con el funcionamiento de la naturaleza, o sea, libre mercado. ¿Esto qué significa? Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, pues si hay un elemento que es mucho más fuerte que los demás, por ejemplo, si decimos que el león es mucho más fuerte que los demás animales en la naturaleza, pues el león podrá comerse a los demás animales y será él el que tenga el poder en sus manos, ¿no? O será él el que tenga más, el que pueda conseguir más recursos. ¿No? Si son escasos, pues bueno, el león por su misma fuerza, por su mismo poder, podrá obtener más recursos. Y habrá otros que no puedan obtener tantos recursos. ¿No? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues aquellos que no puedan obtener recursos tienden a morir, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Aquellas empresas que no pueden obtener una parte del mercado con la cual puedan solventar sus costos y sus gastos, pues esas empresas van a morir, ¿ok? Inevitablemente esas empresas van a morir. ¿Cuáles son las que van a subsistir? Pues solamente aquellas que tengan los recursos suficientes para poder quedarse en el mercado, ¿ok? Lo vemos mucho en este caso en los supermercados, en el aspecto de la compra-venta de artículos de primera necesidad, pues bueno, los que están sobreviviendo son los autoservicios o las tiendas de autoservicio. ¿Por qué? Pues porque ellos pueden tener una gran parte del mercado. Y las tiendas, a veces las tiendas de la colonia, las tiendas más pequeñas, como son muy pequeñas, pues a veces no tienen la capacidad suficiente para poder quedarse con una parte del mercado y estas empresas muchas veces tienden a desaparecer, ¿ok? A morir en su vida, pues, económica, ¿no? Entonces, este es lo que sustenta la teoría, la escuela clásica. Esto es lo que ellos están sosteniendo, esta es su aportación a la economía. Ellos defienden el libre mercado, la libre competencia, que no haya una determinación por parte del gobierno de precios controlados, que no haya una determinación de cuándo poder adquirir, cuándo poder comprar o cuándo poder vender, que no haya un control del gobierno de ningún tipo en oferta y demanda, ¿ok? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda respecto a lo que propone esta escuela? Bueno, ok. Mm, Tomo nota, Carlos. Muchas gracias. Puedes dejar de compartir. Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién más va a participar? ¿Quién más va a participar? Ok. Mari dice que ella la realizó, pero que no puede hablar. Ok, Mari, ¿te parece si, mira, lo que podemos hacer es que la compartas en el chat, yo la pongo en pantalla y si quieres tú puedes escribir en el chat lo que vayas a decir y yo lo voy diciendo, ¿te parece? Digo, lo importante es que ustedes participen.
O sea, de alguna manera lo que están haciendo ahorita es investigar en fuentes adicionales y de alguna manera lo que están haciendo es solventar uno de los puntos de lo que tienen que hacer en la actividad. Ok, gracias, Mari. ¿Alguien más que vaya a participar? Voy a compartir la aportación. Mari, si quieres en lo que pongo la aportación en pantalla, por favor me apoyas con ir escribiendo lo que vas a comentar en el chat. Muchas gracias. Ok, bueno, ya está en pantalla. Dice Mari que ella escogió el keynesianismo. Que comprende del siglo XX de 1939 ah, y su principal exponente es John M. Keynes. Bueno, en lo que Mari nos apoya con lo que ella va a comentar, yo les voy haciendo les voy dando alguna información adicional.
Bueno, para el caso de esta teoría nos dice que todo lo contrario de la escuela clásica, la escuela del keynesianismo propone que, ellos proponen que el Estado intervenga en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos económicos. Lo que veíamos la clase pasada respecto a los ciclos económicos de cuando la oferta aumenta o cuando cuando la oferta aumenta, cuando los precios aumentan, cuando la oferta disminuye. O sea, todos estos ciclos que se van dando en el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Para el caso de la escuela del keynesianismo, ellos se proponen que el Estado intervenga, que haya una intervención del Estado para mantener un equilibrio, para que no haya estos aumentos de precios, para que no haya, aquí bueno, no los dice Mari, a ver, nos dice Mari, y como se ve en la presentación, aborda la teoría de la ocupación, el interés y el dinero. Fue el paradigma más dominante. La teoría se enfoca en el equilibrio cambiante y esta sí se apoya en la intervención del Estado. Sería todo. Ah, bueno, ya, ok, es lo que nos comenta Mari, ¿no? Entonces, bueno, sí, gracias, Mari. Como les decía, bueno, pues esta teoría es contraria a la teoría clásica de la economía, porque ellos sí están proponiendo, o ellos sí proponen que el Estado intervenga para controlar cómo se desarrollan los ciclos económicos de los productos. Digo, invariablemente no hablamos de todos los productos, sino de algunos productos, de aquellos productos que de alguna manera pueden afectar a la economía, ¿ok? Por ejemplo, hablamos del precio del petróleo, del precio de la gasolina, del precio de los metales, de estos productos que pueden impactar significativamente en la economía, ¿ok? Habrá otros productos que en algún momento, pues, también puedan impactar a la economía, por ejemplo, a la economía de las personas, a la economía, a la microeconomía, como los productos de la canasta básica. Y por eso en México, perdón, perdón. Por eso en México hay un control de esto, de los precios de estos productos. No se permite que suban demasiado el precio. Están controlados, por ejemplo, el precio del huevo, el precio del pollo, el precio de la leche, del frijol, del arroz. Todos estos productos están controlados los precios de tal manera que, bueno, el aumento de los precios no impacte en la economía de las personas y no se vean afectados los ciclos económicos, ¿ok? Esta teoría se basa en la idea de que el mercado no se regula de forma natural, ¿ok? Es decir, que debe de haber una intervención del Estado para que se pueda controlar el movimiento o los flujos de la economía. También ellos señalan que para el caso de los precios son rígidos, por lo que las fluctuaciones del gasto hacen variar a los productos. El gasto público debe aumentar en tiempos de crisis o de recesión. Mm, ¿Esto qué significa? Que cuando la economía está baja, cuando hay poca ocupación de las empresas o cuando las empresas están cerrando o pues sí, realmente hay muy poco flujo de efectivo en el mercado, pues aquí esta teoría señala que el gobierno tiene que intervenir, el gobierno tiene que generar fuentes de empleo para que la gente pueda tener un ingreso. Fue muy clásico, muy sonado el caso de que, por ejemplo, en los años 1929, 1930, en Estados Unidos, pues había una recesión muy fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Pues en el día mandaban a una cuadrilla, bueno, por poner un ejemplo, ¿verdad? Mandaban a muchas cuadrillas a hacer baches. Y las cuadrillas se dedicaban a hacer baches en todos lados. Y en la noche mandaban otras cuadrillas a cerrar esos baches. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo el gobierno? Pues creando digo, no era lo ideal, pero estaban creando fuentes de empleo, estaban dándole recursos a las personas para que pudieran tener un ingreso, ¿ok? De esa manera, pues los que trabajaban en el día se ganaban un ingreso y con ese ingreso podían comprar, podían hacer que las empresas siguieran produciendo y los que trabajaban en la noche lo mismo, o sea, tenían un ingreso, podían comprar, podían comprar artículos de primera necesidad, todo lo que necesitaban para comer o para vestirse, y de esa manera podían también generar que las empresas siguieran produciendo. Entonces, esto es lo que propone la escuela del keynesianismo. También nos dice que el ingreso total de la economía es la sumatoria de la inversión y el consumo. Ya nos habla de cuestiones de macroeconomía, en donde propone que debemos de sumar
todo lo que será la inversión, todo lo que se hace de inversión en el país y lo que se hace de consumo. También señala que la inversión depende de la iniciativa privada, mientras que el consumo de los consumidores y el gobierno. ¿A qué se refiere? Pues que, bueno, la mayor parte de lo que sea de inversión, de lo que se canalice a las empresas, tiene que ser dinero de la iniciativa privada, no del gobierno. O sea, lo que, en este caso lo que propone es que el gobierno, aunque propone que intervenga el gobierno para controlar los ciclos económicos, propone que el gobierno no sea quien invierta, sino que inviertan los particulares, que el gobierno únicamente cumpla con su función de interventor, de controlador del mercado, pero no de estar invirtiendo recursos. ¿Eso qué significa? Pues que las empresas deben de ser en lo general de carácter privado, no empresas de carácter público, ¿ok? Bueno, respecto a esta escuela, ¿tienen alguna duda o ya tienen más claro lo que es la escuela del keynesianismo? Muchas gracias, Mari. ¿Tienen alguna duda? Ok, gracias, Brenda. Gracias, Martín. Alan, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Carlos y Mari. Mari, Andrea. ¿Alguien más que quiera exponer? Edith. Adelante, Edith, por favor. ¿Puedes compartir tu pantalla? En la parte de abajo hay una flechita sobre un fondo verde que dice compartir. Allí puedes compartir. Muchas gracias, Edith. Voy a cerrar mi micrófono para que puedas exponer. Ay, hola, buenas noches. Ay, creo que ¿Me no se me escuchas? ve bien, no se ve bien. Sí, sí se ve bien. Nada más creo que falta, no, sí se ve, nada más los años, siglo XIX, año de 1848. Ok, adelante, Edith. Buenas noches. Yo voy a presentar el marxismo que abarca del siglo XIX, año 1848. Sus principales autores fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Bueno, sus aportaciones a la economía es de que la teoría económica de Marx, que nos dice que en esta era una lucha constante de clases económicas hacia el capitalismo, la explotación al trabajador, los modos de producción, es decir, que los trabajadores vendían su fuerza laboral a cambio de un salario y el desequilibrio injusto entre los capitalistas y los trabajadores. Eso sería todo. Muchas gracias, Edith. Bueno, deja por favor tu diapositiva en pantalla. Bueno, esta fue una de las primeras escuelas que habló de las cuestiones económicas, el marxismo. El libro que escribió Carlos Marx se llama el Capital y bueno, como lo dice aquí Edith, fue en el siglo XIX, en el año de 1848. Los principales autores son Carlos Marx y Federico Engels. Dice que su teoría económica habla de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque antes de que escribieran Carlos Marx y Federico Engels, lo que había era, por ejemplo, la cuestión de la época feudal, en donde había muchos señores feudales que ellos eran los que tenían la propiedad de la tierra. La clase pasada vimos cuatro conceptos, cuatro factores de la economía. Bueno, tres de ellos son más antiguos. Uno de ellos, que es la tecnología, es muy reciente. Los más antiguos estamos hablando de la tierra, del capital y del trabajo, ¿ok?
Entonces, si los señores feudales eran los dueños de la tierra, pues ellos eran los que podían disponer de lo que se sembraba en esas tierras, de lo que se hacía, de lo que se cultivaba, de lo que si se criaba ganado o algo, lo que se hiciera con esas tierras, los señores feudales eran los que lo decidían. Entonces, pues los siervos, las personas que vivían en la periferia de los feudos, pues solamente tenían la oportunidad de trabajar en esas tierras. Ellos no podían ser propietarios de la tierra, ellos no tenían derecho a esa tierra. Entonces, por eso cuando Marx escribió su libro y empezó a hablar de la lucha de clases, entonces mencionó toda esta parte, ¿no? De que había personas que eran propietarios de la tierra y nadie más que ellos tenían el derecho de esas tierras, ¿no? Entonces, pues allí fue donde se dio esa lucha. Y también menciona la parte de la explotación del trabajador. Entonces, en esta parte donde los señores feudales eran dueños de la tierra, pues todos los demás eran trabajadores, eran siervos, ¿ok? No había como un respeto como lo hay ahora que hay un respeto al trabajador. En ese entonces eran casi tenían el nivel de esclavos. Entonces, pues bueno, era la parte que ellos detectaron que no era adecuada, que había que haber un respeto por el trabajador, había que valorar, había que darle el dinero suficiente por su trabajo, ¿ok? Aquellos trabajadores que vivían a las orillas de los señores feudales, de los castillos feudales, pues nunca iban a poder tener nada de su propiedad, porque las tierras en donde vivían pues eran prestadas, su trabajo se los pagaban realmente muy mal, entonces pues bueno, era complicada la vida para ellos, ¿no? Entonces, lo mismo, menciona la parte de los medios perdón, los modos de producción. Ujú. En ese entonces, pues estamos hablando de 1848, donde todavía se daba la parte empezaba la parte de la industrialización. Más o menos por esas fechas también fue que surgieron las teorías de Taylor y de Fayol en el aspecto económico, que ellos vieron esa parte de la explotación de los trabajadores y vieron maneras de optimizar este trabajo, ¿no? De hacerlo más eficiente y que, bueno, también pudieran ellos o, realizar, tuvieran también descanso en su trabajo, ¿no? Y bueno, para el caso del marxismo también menciona la parte del desequilibrio entre los capitalistas y los trabajadores. Como les digo, había quienes tenían mucho dinero, pero mucho dinero, y había quienes no tenían absolutamente nada, ¿no? En ese entonces solamente podíamos hablar de dos clases sociales, los ricos y los pobres. Nada más había dos clases sociales. No había como ahora que, bueno, ya hay una gran variedad de clases sociales, ¿no? Bueno, sigue habiendo gente que tiene mucho dinero, pero también hay gente que tiene, pues, hay varios niveles de las clases sociales, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de dos clases sociales, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, Edith. ¿Alguien más? Sí, claro que sí, Anel. ¿Puedes compartirme tu actividad? Muchas gracias, Edith. Oh, les comento, así van a ser todas las clases. Todas las clases les voy a dar un tema, o sea, algo sencillo, no demasiado complicado. Ustedes van a tener 15 minutos para buscar información, hacer una diapositiva, no más, una sola, ni siquiera tienen que poner portada, no tienen que poner solamente la información y ustedes van a exponer. Y con esto van a ir ustedes obteniendo cinco puntos en alguna actividad. Como les dije, en este caso va a ser para la tarea del módulo 2. ¿Cuál es la idea? Yo podría dejarles un trabajo que entreguen dentro de una semana, pero yo prefiero que ustedes interactúen, que ustedes se den la oportunidad de buscar información. Donde dice, hay una parte donde dice dejar de compartir. Se ve como una franjita roja. Listo, gracias, Edith. Cuando tengan alguna duda de cómo usar Zoom, díganme y ya yo les puedo comentar, ¿ok? Lo mismo si tienen alguna duda de cómo hacer infografías, díganme y bueno, les puedo asesorar respecto a cómo hacer infografías. Bueno, Anel nos dice que va a compartir. Les decía, entonces esta va a ser la dinámica en todas las clases para que por favor estén preparados, para que por favor participen. Como les digo, es algo que pueden presentar ustedes, que pueden preparar en 15 minutos, que ustedes lo pueden,
del grupo G204. Pero ahorita estamos en el 205. Todos ustedes son del 205, ¿verdad? Sí, estamos en el 205. Si quieres, te puedes quedar. No hay problema, te puedes quedar. Estamos haciendo una actividad. Terminamos a las 8:30 y a las 8:30 empieza la siguiente. Pero te digo, no hay problema, te puedes quedar. Bueno, entonces les decía, esta es la dinámica. Vamos a hacer, cada uno de ustedes va a hacer solamente una diapositiva, la va a presentar, va a exponer el tema, como les digo, y eso les sirve a ustedes porque van, van, perdón, van investigando los temas y los vamos repasando poco a poquito, ¿ok? Bueno, Anel, ok, Anel, nada más un favor, ¿puedes hacer un poquito más grande tu presentación? Ah, es en el celular, ¿verdad? Ok. Sí, sí, sí se ve. Ah, ok, ajá. Déjame ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Dice Edith que rotes la pantalla. Sí, para que presentes primero una diapositiva y luego la otra. Gracias, Edith. Anel, si puedes rotar tu pantalla, por favor, para que presentes primero una diapositiva y luego la otra. Ok. Bueno, Anet dice que es del mercantilismo. Ujú. Es que casi no se ve. No la puedes voltear tu pantalla para que se vea. Voltea, poner en vertical tu pantalla, por favor, Anel. En en tus funciones debe de haber algo que diga vertical, para que pongas tu pantalla en vertical. Ok, bueno. Ok, gracias, Anel. Bueno, eh, ¿lo puedes exponer, Anel? Ok, bueno. Anel dice que tiene la voz ronca. Ok. Bueno, les voy a platicar acerca del mercantilismo. Dice que el mercantilismo es un sistema económico que se basaba en el desarrollo del comercio, principalmente la exportación, con el objeto de acumular
metales preciosos como el oro y la plata. Este sistema se desarrolló en Europa durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. O sea, estamos hablando que el mercantilismo estuvo vigente en Europa antes de que lo estuviera el marxismo. Dice, algunos de sus principios son considerar que la riqueza de un Estado dependía de su capital, suponer que el volumen total del comercio mundial era inalterable, utilizar todo el territorio nacional para la agricultura, la minería y la manufactura, dedicar toda la materia prima del país a la industria nacional, fomentar una población abundante y trabajadora. Estos eran los principios que proponía el mercantilismo. El, mercat, el mercantilismo se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía en aspectos como el monetario, el comercial y el productivo. Eh, algunos de sus principales exponentes son Juan Bodino, Jean, Bap Jean, Bap Jean Baptiste Colbert, Tomás Moon, Antonio, Antonio Serra y Edward Middleton. Como les digo, bueno, en el caso de esta teoría, estuvo vigente en los siglos del 16 al 18 en Europa. Ellos lo que proponían era algo similar a lo que vimos con la escuela, ya se me fue el nombre. Bueno, proponen igual la parte de la intervención del Estado. Y ellos consideraban, bueno, que era necesario que el Estado interviniera tanto en el aspecto del comercio, como en el aspecto de la, perdón, en el aspecto monetario, comercial y productivo. ¿Por qué en el monetario? En el aspecto monetario, porque, por ejemplo, digo, en ese momento no había tanto como ahorita como el tipo de cambio, ¿ok? Pero los gobiernos son los que emiten la moneda, ¿ok? En nuestro país, el gobierno a través del Banco de México es el que emite la moneda. Por ello, fue lo que dijeron, el gobierno tiene que intervenir en esta parte del aspecto monetario y ser ellos quienes pongan en circulación la moneda. ¿Por qué? Pues porque antes eran los señores feudales. Cada feudo tenía su propia moneda o cada región tenía su propia moneda. Entonces, si ya se estaban conformando los países en ese momento, esta teoría lo que propuso es que fuera el gobierno quien emitiera la moneda. Y en ese entonces, pues bueno, lo que más se manejaba era la moneda o el oro o la plata, ¿no? Las monedas eran de metales preciosos, no era como ahora, que más bien el valor de la moneda es simbólico, las monedas y de los billetes es simbólico. En ese entonces, lo que realmente le daba el valor a la moneda era el hecho de estar elaboradas con oro o con plata o con algún metal precioso. En ese entonces no existían los billetes, solamente eran las monedas. Y por eso es, como les digo, cada feudo elaboraba sus propias monedas y no había como una unificación, no había como decir, bueno, en este país todos los feudos o todos los territorios van a ocupar la misma moneda. No, cada feudo emitía su moneda y no había una uniformidad. Entonces, esa fue como su aportación principal, ¿no? El hecho de la unificación, de la intervención del gobierno en la cuestión monetaria. También proponía la intervención del gobierno en el aspecto comercial. ¿Por qué? Pues porque no había una regulación de cuánto debía de costar cada producto o de cómo llevarse a cabo las transacciones comerciales. Entonces, gracias, muchas gracias, Anet. Así ya se ve más, dice. Se proponía la intervención del Estado en la economía y la mm, una serie de medidas de protección a la producción local encima de la extranjera con el fin de formar estados-nación. Como les decía, apenas se estaban formando los países
era necesario proteger la economía local mediante fuertes medidas estatales, dejando atrás la lógica económica que había imperado en Occidente desde el medioevo, o sea, la crematista. Principales exponentes, como les dije, Jean-Baptiste Colbert, Juan Badino en Francia, aportaciones a la economía es que tiene más riqueza, quienes tienen, quiere decir que a mayor cantidad de oro y plata, un estado acumule más poderoso es este en relación al resto de los estados. Como les decía, sí, gracias Brenda, sí, ya está bien. Digo, no importa que se repitan las escuelas, de alguna manera vamos también reforzando, ¿ok? Gracias Brenda, ahorita que terminemos de exponer lo de Anet, expones tú. Ujú. Entonces, entre más oro y plata tenía un país, era como eran más poderosos, ¿ok? Y como les digo, en realidad el país no lo tenía, lo tenían los propios señores feudales, que ellos eran de alguna manera los que podían controlar la economía, ellos eran los que decidían qué se producía, ellos eran los que decidían cómo se vencía, cómo se vendía. No había un control del gobierno porque en realidad los gobiernos en ese momento todavía no lo estaban controlando. Y en ese caso, pues la escuela mercantilista fue la que propuso que fueran los gobiernos quienes llevaran el control de la economía y bueno, ellos mencionaron que los gobiernos con más poder eran aquellos que tenían más oro y plata. Eso fue en ese momento, ¿verdad? Ahorita pues ya las economías más poderosas como la de Estados Unidos o como China, pues ya no basan su economía en la posesión de oro y plata, ya basan su economía en la producción que ellos tienen, en la cantidad de productos o de producción que ellos colocan en el mundo, ¿no? Ya no nada más en el mercado local, ya no nada más es lo que ellos produzcan y vendan en su país, sino lo que puedan vender a nivel mundial. Eso es lo que les da ahora el poder, no la posesión de oro y plata, sino la producción que ellos coloquen a nivel mundial. Muchas gracias, Anet. ¿Puedes dejar de compartir? Muchas gracias. Brenda, ¿quieres compartir, por favor? Sí, profesora, yo tampoco sé utilizar esto, pero lo voy a intentar. A ver si puedo. Claro, adelante. Para eso estamos, digo, yo, gracias. No sé si se compartió, maestra. Ya se compartió. Voy a cerrar mi micrófono. Gracias. Ay, 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 ay. Perdón, es que, ay, no lo puedo ver. Ay, ok. Mercantilismo. Ay, 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 ay. Es que no lo alcanzo a leer. El mercantilismo es un sistema, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, Sí, sí se escucha. ay, Se perdón, escucha perdón. bastante bien. Sí, el mercantilismo es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Los representantes son Thomas Moore, Baptiste y Antonio Serra. Aportaciones. El mercantilismo no es solo historia, es la idea de que acumular oro y plata era la clave principal para que las naciones fueran poderosas y prósperas. Surgió en el siglo XVI en Francia, según iba perdiendo fuelle el feudalismo, duró hasta que llegaron el capitalismo y el liberalismo económico. Los mercantilistas tenían sus trucos: no dejar que el oro saliera del país, jugar con la moneda, darles una mano a los productores locales y poner barreras a los productos extranjeros, todo para mantener la riqueza en casa. Este sistema no era unidimensional, dio origen a las distintas escuelas del pensamiento como el bullicionismo, colbertismo y comercialismo. Esta idea se relaciona con la colonización. Los países europeos buscaron colonias para obtener recursos, mercados y productos para reforzar sus economías nacionales. Nada más, profesora. Muchas gracias, Brenda. Bueno, aquí reforzamos lo que ya habíamos comentado del mercantilismo. Estamos viendo que, bueno, pues ellos proponían la parte de que aquellos países que tuvieran una gran acumulación de oro y de plata eran los que tenían más poder económico en ese momento. De alguna manera, pues ellos sabían que estaban manipulando la economía. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque
ellos, como lo dice aquí, podían jugar con la moneda, darle una mano a los productores locales, de alguna manera era la parte del proteccionismo, ¿no? La parte como si ahorita dijéramos, les vamos a dar algún tipo de beneficio, les vamos a dar algún tipo de programa. Entonces, estaban apoyando a los productores locales y pues entonces le daban prioridad a los productos internos más que a comprar o a adquirir o usar productos extranjeros, ¿no? Ellos priorizaban la compra de productos nacionales. Dice, no era unidimensional, de origen a distintas escuelas de pensamiento, pues justo por eso, ¿no? Porque muchos autores de la economía se dieron cuenta que pues no era la cuestión más adecuada, si ya está, ya había, en ese momento ya se empezaba, también habla de la colonización, en ese momento ya se estaba dando la expansión de los países de Europa, tanto al continente americano como al continente africano. Entonces, pues ya había las colonias, entonces mm, no podían solamente quedarse con lo que ellos estaban produciendo. De alguna manera, mucho de lo que ellos producían lo mandaban al extranjero y de lo que se producía en el extranjero lo estaban llevando a los países europeos. Entonces ya había un intercambio comercial, pero los gobiernos en ese momento eran los que mantenían el control de la economía y consideraban pues que al momento de acumular el oro y la plata era como estaban ellos teniendo más poder, o sea, todavía no descubrían que pues el poder se los daba más bien poder crear nuevas empresas tener muchos productos en el mercado o una gran cantidad de productos, ¿no? Entonces, bueno, pues es como se fue desarrollando la economía, ¿ok? Muchas gracias, Brenda. Brenda, Gracias, profesora. Ya dejo de compartir, ¿verdad? sí, Anel, Gracias. muchas gracias. Como les digo, va a ser la dinámica para cada semana. A ver, ahorita participaron Carlos, María Andrea, Anel y Brenda, ¿verdad? ¿No me falta nadie? Yo, profesora. Ay, cierto, perdóname, Edith, perdóname. Muchas gracias. Va a ser la dinámica para cada semana. Bueno, ahora yo voy a compartir lo que yo preparé. Ya lo pueden ver en pantalla. Ok, bueno. Mm, En realidad la economía, como lo vimos, surgió ya cuando existieron estas escuelas, cuando empezaron a darse la definición de conceptos, el hecho de que se empezaran a tomar decisiones con fundamento económico, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las cosas de manera, este, mm, empírica, o sea, que lo hacemos solamente por hacerlo, pues bueno, ahí no podemos hablar de que haya un conocimiento científico. Lo mismo en las cuestiones económicas. Podemos hablar de que en la antigüedad, pues los gobernantes eran los que tenían el poder, ellos eran los que controlaban la economía, controlaban los factores de la producción, ellos eran los que dominaban al pueblo, los que gobernaban. Había esclavitud, el pueblo solamente se dedicaba a trabajar, no podían tener acceso a gobernar, o sea, había como la clase gobernante y la clase gobernada, o sea, los ricos y los pobres, y como les digo, solamente había esas dos clases sociales. O tenías dinero y eras gobernante, o eras pobre y eras trabajador. No había más que esos dos aspectos. Y aquellos que eran los gobernantes eran los que tenían el control de todo, del gobierno, de la economía, del dinero, de la producción, de las tierras, o sea, absolutamente de todo. Lo mismo pasó en la clase media, nada más que bueno, aquí ya había los feudos, los castillos en donde los señores feudales eran los dueños de estos factores de la producción, ¿no? De la tierra, y ellos eran los que decidían qué era lo que se iba a producir, qué era lo que se iba a criar, ¿no? ¿Qué animales se iban a criar? Y las personas que vivían cerca solamente eran trabajadores, eran sus siervos. De hecho, las casas en las que vivían estos siervos, pues ni siquiera tampoco eran de ellos, eran de los señores feudales. Ellos solamente las usaban,
porque tenían que trabajar en las tierras. Se les daba un sueldo, pero después de ese sueldo, pues todavía pasaban los recaudadores y bueno, les quitaban la parte de impuestos, que pues era bastante alta, y al final se quedaban sin nada, ¿no? Entonces, pues ya después ya cuando surgen las escuelas es cuando se empiezan a dar los conceptos relacionados con la economía, en donde se menciona de los principales conceptos que hemos señalado está el de la escasez, ¿ok? Cuando hablamos de escasez de recursos, cuando hablamos de que tenemos que tomar decisiones, la decisión más óptima eh, con los, eh, para la utilización de estos recursos escasos es cuando hablamos de la economía. Cuando hablamos de las leyes de la oferta y la demanda es cuando hablamos de la economía. Cuando hablamos de cuestiones del libre mercado o del mercado, en este momento pues ya podemos hablar de un mercado físico y de un mercado virtual, pero bueno, pues antes solamente podíamos hablar de lo que era el mercado físico, ¿ok? Cuando hablamos de quién es el que tiene el control del mercado, si es la libre competencia, si son los consumidores o si hay una intervención del gobierno, pues allí también hablamos de cuestiones económicas, ¿ok? Entonces fue hasta ese momento cuando ya, como les digo, con estas escuelas que ya podemos hablar de aspectos económicos ya formales, ¿no? En la antigüedad, pues sí había la repartición de los, cuando se cazaba un animal, había quien le tocaba la mejor parte, había quienes les tocaba menos. Cuando no se podía cazar, pues bueno, solamente lo que tuvieran ellos de reserva era con lo que estaban sobreviviendo, pero no podemos hablar de que estaban tomando la mejor decisión, porque pues había muchos más recursos en la naturaleza, pero seguramente no los sabían utilizar. Entonces, no estaba allí, no era allí el momento en el que surgió la economía, ¿ok? Y bueno, como ya lo vimos ahorita, cuando ya en la época del mercantilismo se hablaba de un sistema económico basado en la acumulación de riqueza, principalmente metales preciosos, para fortalecer el poder de un país. No era la producción, no era la industrialización, porque no existía en ese momento, solamente lo que se conociera el hecho de de acumular oro y plata, y en ese momento era lo que le daba el poder a a los estados, a los países, ¿ok? Después, bueno, aquí tenemos una línea del tiempo en la que podemos ver desde las escuelas de escolásticas, del mercantilismo, la fisiocracia, la escuela clásica, quiénes son sus autores. Por ejemplo, para el caso del mercantilismo, tenemos a Thomas Moon, a Juan Bodino, que desarrollaron las distintas, las doctrinas mercantilistas, planteaban que la riqueza de las naciones únicamente eran alcanzables mediante una balanza comercial positiva. Posteriormente, la fisiocracia en el siglo XVII con Francis Quesnay, que afirmaba una ley natural y un sistema económico asegurado sin la intervención del Estado. Aquí también ellos no estaban de acuerdo con que el Estado interviniera en controlar la oferta, la libre oferta o la libre demanda. Y bueno, se da en la idea del libre comercio, la fisiocracia es partidaria del libre comercio. Las sociedades estaban derivadas de tres clases sociales, los terratenientes, los agricultores y la clase estéril, ¿no? Bueno, aquí ya podemos hablar, cuando ya la escuela de la fisiocracia, aquí ya podemos hablar de tres clases sociales, ya no nada más son dos, ya no nada más son los gobernantes y los gobernados, aquí ya hablamos de los terratenientes, los agricultores y la clase estéril, ¿no? Y en este caso la agricultura era la fuente de la riqueza. En la escuela de la fisiocracia se dieron cuenta que no solamente era el acumular la riqueza, sino el hecho de hacer producir la tierra, eso les iba a dar poder, eso les iba a hacer que tuvieran más riqueza, ¿ok? En la escuela clásica dice que, bueno, los clásicos escribieron en una época en la que la industria estaba conociendo un desarrollo sin precedentes, defendieron la libertad de la producción y la libertad del mercado, también conocido como la escuela liberal, ¿no? En este caso estuvieron Adam Smith, Jean-Baptiste, David Ricardo. Las doctrinas que ellos consideraron fue la revolución industrial, la riqueza de las naciones, y después, ya lo vimos, el marxismo,
Ellos muestran descontento con la consecuencia de la industria capitalista, señalan la parte de la explotación de los trabajadores. En este momento fue cuando empezaron a surgir los sindicatos, ¿ok? Y solo el trabajo genera capital. Como les dije, en el libro de Carlos Marx, que se llama El Capital, él señala justamente que la principal fuente de riqueza de los países es el trabajo. El trabajo es lo que le va a dar la riqueza, no la acumulación de oro, de plata, no la acumulación de riqueza, no. Lo que les va a dar la riqueza a los países va a ser el trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Pues es la producción. ¿Y qué es la producción? Pues bueno, es ahorita en nuestro momento es la industrialización. Aquellos países que son más poderosos es porque pues porque tienen una producción mucho más alta, ¿no? ¿Qué pasa con las escuelas neoclásicas? Bueno, es en la década de 1870. Tres grandes economistas inician esta corriente, que son Karl Menger en Viena, creador de la escuela de austriaca, León Walras, creador de la escuela de Luisiana, y Williams Stanley. Sus aportaciones incluyen los conceptos de costos de oportunidad, costo marginal, la utilidad marginal, el equilibrio general, que sigue siendo hoy el cuerpo principal de los manuales de economía. Cuando hablamos de costo marginal y de la utilidad marginal, bueno, vamos a cerrar con este concepto de lo que es el costo, la utilidad marginal. Si nosotros tenemos un vaso de agua, si nosotros tenemos sed y tenemos un vaso de agua, el costo de oportunidad o el costo el costo de ese vaso es 100. Si yo tengo dos vasos de agua, pero yo solamente tenía sed y solamente necesitaba un vaso de agua, pues el del primero va a ser 100 y el del segundo va a ser 0. Si yo tengo tres vasos de agua, el primero va a ser 100 y los demás ya va a ser 0, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que va a haber un punto si yo tengo sed, pero tenía yo sed y me tomaba yo dos vasos, entonces los dos primeros van a ser del 100 y el tercero ya tiene un costo marginal de 0, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros tenemos demasiados productos y solamente con un número determinado de productos satisfacemos una necesidad, los demás, su costo marginal ya va a ser de 0. Todo aquello que no necesitemos, pues va a salir, de alguna manera, como si dijéramos, que sale sobrando, ¿ok? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya son las 8:30. La siguiente semana terminamos de ver lo que corresponde a las escuelas, porque sí es muy importante que ustedes lo tengan claro. Las escuelas del pensamiento económico, empezamos a ver lo que son las actividades del módulo 3 y a revisar los temas del módulo 3. Como les digo, vamos a volver a hacer una actividad. Ya no va a ser de escuelas, va a ser del módulo 3. Y muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben que si tienen alguna duda o algo, me lo pueden mandar por correo para resolverlo. O en los foros de dudas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Gracias, buenas noches, Buenas noches profesora. a todos. Que descansen.